Egunon denoi, ¿realizan higiene de manos correcta y continua con agua y jabón o con productos de base alcohólica? No. ¿Disponen de material de protección individual suficiente? No. ¿Cuentan con reserva suficiente de material para cubrir posibles contingencias? No. ¿Se utilizan adecuadamente los EPIs en las distintas zonas de aislamiento? No. Noviembre del 2020. Así podría seguir un rato. Estas deficiencias que se detectan cuando se hacen las inspecciones son las causantes de que haya contagios, llegando, como hemos visto desde que empezó esta pesadilla, a que existan focos de COVID altísimos en residencias y viviendas comunitarias privadas en Araba. Y quiero dejar claro que esta moción hoy presentada por Euskal Herria Bildu no trata de culpabilizar a nadie. Quiero poner sobre la mesa y que se me entienda muy bien que nosotras aplaudimos el impresionante trabajo que durante estos meses se ha realizado por parte de enfermeras, de auxiliares, de limpiadoras, de cocineras, de técnicas, de profesionales del Instituto Foral de Bienestar Social y un largo etcétera. Esta moción no cuestiona su trabajo. Esta moción propone dos medidas importantes para poder evitar lo más posible que los aspectos que no se están haciendo correctamente se detecten con prontitud y se corrijan. Aquí, por ejemplo, hablamos de aumentar las inspecciones. Pero también esta moción propone intervenir aquellas residencias y viviendas comunitarias cuando haya un incremento no deseado de pacientes con COVID-19. La lista de residencias y viviendas comunitarias que han tenido focos importantes de coronavirus entre las personas residentes y entre las personas trabajadoras es larga. No voy a dar nombres, pero sí señalar que estos focos de contagio han sido prácticamente de la mayoría de las personas usuarias y ante estos focos ha sido imposible el cuidado adecuado de las personas enfermas. Porque estos centros y viviendas no tienen el personal suficiente, no cuentan con instalaciones adecuadas para hacer aislamientos o, por ejemplo, no cuentan con sistemas de oxígeno. Y esto no solo lo hizo Euskal Herria Bildu, también lo denunció el devastador documento Poco, tarde y mal de Médicos Sin Fronteras. Leo textualmente: las residencias tuvieron, yo añadiría y tienen, que asumir de facto una responsabilidad para la que no estaban ni están preparadas, dotadas ni protegidas, con consecuencias desastrosas para residentes, personal, equipo de gestión y familiares. Y esta imposibilidad de cuidar adecuadamente de personas mayores enfermas de coronavirus también se recoge en el Decreto Foral 41/2020, donde se regula el precio a pagar por el cuidado en el centro de referencia Zadorra, cuando exista, y leo textualmente, imposibilidad reconocida y contrastada para atender en las residencias de titularidad privada a las personas enfermas de coronavirus. El Gobierno foral reconoce en este decreto que ante focos importantes de COVID-19 hay residencias y hay viviendas que no pueden ni evitar que se propague el virus ni pueden cuidar a las personas mayores enfermas de coronavirus. Y si nos vamos a las actas de inspecciones que se nos han facilitado, podemos leer: y a día de hoy, en la situación sanitaria presente, se considera insuficiente el personal cuidador y las horas semanales de enfermería, considerando que el personal mantiene una sobrecarga de funciones inasumible para realizar una atención integral a la persona usuaria afectada de COVID-19. Además, con esta sobrecarga se puede ser agente activo en la transmisión de la enfermedad. O podemos leer en otra acta de inspección de otra vivienda comunitaria: en el momento de la visita, una de las trabajadoras que ha dado positiva y está asintomática se encuentra trabajando en la planta de positivos, ya que no tienen personal para atender a estos usuarios. Esto es lo que señalaba una de las inspectoras. Todo lo expuesto hace que hoy Euskal Herria Bildu vuelva a traer a esta sede parlamentaria una moción que consta de 2 puntos. En el primero, instamos a que la Diputación Foral pueda intervenir a aquellas residencias y viviendas comunitarias que, como hemos señalado, y así está recogido en las actas de inspección, no pueden hacer frente en solitario a los cuidados de las personas mayores cuando existe en sus instalaciones un foco importante de COVID-19. Y crear un centro de referencia como es Zadorra, aunque nos parece totalmente necesario y muy acertado, desde luego no es suficiente, porque esta Diputación tiene el deber de utilizar todas las herramientas que tenga en su mano, como son las que posibilita la Orden Ministerial 275/2020 o la Orden del 27 de marzo de la Consejería de Salud, para poder garantizar el adecuado cuidado de las personas mayores allí donde residan. E intervenir una residencia o una vivienda comunitaria no es culpabilizar a sus profesionales ni infravalorar sus centros. Intervenir una residencia
es ayudarlas, es garantizar unos cuidados dignos y es acompañar a estas profesionales en situaciones tremendamente duras. Euskadi ha sido de los pocos territorios, si no el único, donde no se ha intervenido en ningún centro de residencial. ¿Por qué no se ha intervenido en ningún centro residencial en nuestro territorio cuando las situaciones dentro de estos centros han sido parecidas a otros territorios del Estado español? Las actas de inspección reflejan que hay aspectos de los planes de contingencia y de los protocolos que por desconocimiento, por descuido o por irresponsabilidad no se están haciendo bien y que estos planes no se realicen a rajatabla conlleva contagios, conlleva aislamiento y, desgraciadamente, conlleva fallecimientos. En esta moción también proponemos aumentar las inspecciones en los centros y en las viviendas. De esto ya hemos hablado en varias ocasiones, pero nos sigue pareciendo importante incidir en el aumento de las inspecciones. Antes de entrar a explicar este punto, insisto nuevamente, Euskal Herria Bildu nunca ha cuestionado la profesionalidad de las técnicas y personas que trabajan en el servicio de inspección. Euskal Herria Bildu cuestiona el modelo de inspección establecido por esta Diputación, porque las inspecciones no pueden ser ni programadas previamente con los centros a los que se va a visitar ni realizadas de forma telefónica. Y con todos los equipos de protección necesarios, las inspectoras deben de poder estar en estos centros para saber y controlar lo que está pasando dentro. Y con los datos que se nos ha facilitado desde la institución foral, vemos que en plena segunda ola el número de inspecciones ha sido totalmente insuficiente. Centrándonos en las inspecciones que se han realizado entre mayo y octubre y dando por veraz la información que se nos ha facilitado, nos preocupan muchísimo dos aspectos. El primero, que en esta lista que hoy he traído hay 29 residencias y 17 viviendas comunitarias, pero donde se ha llevado inspecciones. Pero ustedes sabrán, como yo, que en Araba hay muchas más residencias y muchas más viviendas privadas, que al no estar contempladas en esta lista, entendemos que en estos 6 meses, con una segunda ola de pandemia, no se ha realizado ningún tipo de inspección. Y, en segundo lugar, nos preocupa que hay unas cuantas residencias y viviendas que están recogidas en esta lista, donde en estos 6 meses, insisto, con una segunda ola de coronavirus, encima solamente se ha realizado una inspección. Por ejemplo, en una vivienda comunitaria, donde de 14 personas, 12 fueron diagnosticadas de COVID-19, solo se ha realizado una inspección a finales de abril y otra a finales de septiembre. Inspecciones que previamente se han concertado con la empresa que gestiona la vivienda y, en el caso de la inspección de septiembre, se hace desde el hall y no se entra dentro del centro, como así lo señala el acta de inspección. Nos parece una irresponsabilidad no aumentar estas inspecciones y nos parece una irresponsabilidad que, ante una situación como la que se está viviendo dentro de los centros residenciales, no se pongan todos los medios posibles para poder controlar en qué situaciones están viviendo las personas mayores, si se están llevando los planes de contingencia, si hay EPIs suficientes, si las desinfecciones se están haciendo correctamente. Pero no solo eso, las profesionales que realizan estas inspecciones son también las que pueden acompañar y aconsejar las diferentes preocupaciones y los diferentes miedos que desde las viviendas y residencias puedan tener ante situaciones que no habían vivido nunca. Debemos de poner en marcha todas las medidas que puedan salvar vidas y puedan dar a las personas mayores en Araba el cuidado digno que sin duda se merecen. Después de escuchar ayer la tertulia, sé que es difícil que esta moción salga adelante, pero yo espero que esta iniciativa salga adelante con los votos de todos los grupos de esta Cámara, por responsabilidad y porque la realidad en algunos centros y en algunas viviendas comunitarias privadas en Araba, como así lo recogen las actas de inspección y las denuncias de los sindicatos y las propias trabajadoras, no garantizan condiciones dignas ni para las personas atendidas ni para las profesionales que trabajan en estos centros. Apenas me queda tiempo, dejo para el segundo turno la valoración de las enmiendas.